Buenos días, bienvenidos. Soy Elisa Garza. Me da mucha alegría que nos podamos encontrar en esta oportunidad de charlar acerca de lo que es la ciudadanía infantil, de conocer cómo la vida nos da las oportunidades de ir construyendo caminos juntos y coincidentes en cuanto a la maravillosa época de ser ciudadanos desde los primeros años de vida. Como ciudadana, precisamente, a mí me honra tener la oportunidad de estar en este espacio gracias al alcalde Miguel Treviño, a la doctora Marta Eugenia Sañudo, quien es secretaria de Cultura y Educación del municipio de San Pedro Garza García, a la licenciada Georgina Morales, que con mucho esfuerzo, dedicación y profesionalismo ha impulsado este proyecto, a la licenciada Lorena Paz, también desde aquí, nuestro reconocimiento y aprecio por su acompañamiento, y a todos y cada uno de los funcionarios de este municipio que día con día se esfuerzan por generar estos espacios ciudadanos y por comprender que la posibilidad de empoderamiento radica en el servicio público, en este encuentro comunitario que todos y cada uno de nosotros podemos realizar. Y en esta mañana vamos a hablar de un tema que me parece por demás importante, el hecho de comprender a nuestra infancia, al estadio de los primeros años de vida como un momento de exploración del mundo que nos conecta con quienes somos y con quienes hemos sido para entender cómo se construye nuestra identidad, nuestro ser, nuestra presencia en el mundo. El día de hoy vamos a hablar de esta exploración tan maravillosa que el ser humano va realizando a través de estas experiencias sensoriales que nos conectan con nuestro paso por este universo. Tenemos la fortuna de recibir a la arqueóloga Mara León Gómez, quien es egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, esta escuela con gran trayectoria y tradición en el quehacer, el cuidado de nuestro patrimonio, tanto material como inmaterial. Ella también es guía turística en Coatzacoalcos por Sectur, promotora cultural y ambiental. Actualmente es la directora del Museo del Faro del Parque del Bicentenario en Villa Allende y tiene a su cargo el proyecto Taller Antropológico Coatzacoalcos. Ella ha considerado desde hace ya mucho tiempo a los niños como estos ciudadanos que realmente tienen un quehacer importantísimo en la vida pública, en la vida de la recopilación, el resguardo, el cuidado de nuestra historia, de nuestra tradición oral y nuestra tradición arqueológica y antropológica. Realmente ella ha generado estos espacios donde los niños se pueden encontrar con la historia y la vamos a recibir en unos momentitos más porque ella está preparándose para estar aquí con nosotros. Yo sí quiero de entrada agradecer el esfuerzo que Mara, que la arqueóloga Mara León ha venido haciendo durante su trayectoria para entender a los niños como ciudadanos del mundo y darles este acceso a la cultura, a la historia, a la antropología, a la arqueología, a partir de propuestas donde ellos se convierten en protagonistas. Este impulso que ya tiene pues, casi una década, se ha desarrollado en diferentes ámbitos y además ha dado lugar al taller antropológico que hace unos momentos comentábamos. Entonces se ha vuelto un esfuerzo muy, muy redondo. Si nos remitimos a lo que significa pues la arqueología y la antropología desde la perspectiva de la comprensión de todos estos vestigios y todas estas evidencias históricas, evidencias sociológicas, donde el hombre ha dejado huella de cómo se desarrolla su historia y su devenir por el mundo, pues le dan al niño, primero que nada, un sentido de trascendencia. Y también algo que es fundamental es el hecho de que siempre podemos vincular al ser humano en sus primeros años de vida con estas experiencias sensoriales, experiencias
que los empoderan, que los ayudan, que les dan diferentes herramientas y recursos, porque se trabaja con elementos muy naturales, se trabaja a ras de suelo, y este escenario, que es el escenario del mundo infantil, del asombro, del descubrimiento, pues tiene verdaderamente un eco de gran gozo y disfruten los niños. ¿Qué significa que en los primeros años de vida un niño, en lugar de solamente fascinarse por propuestas como es el paso de los dinosaurios por nuestro universo, también tenga la oportunidad de conocer cómo se va generando este conocimiento a través del modelado, a través de las excavaciones simuladas, por medio de diferentes encuentros con expertos. Así se va construyendo este quehacer que la arqueóloga Mara León, quien ya está ahí en salita de espera en unos momentos, va a estar con nosotros, ha venido generando desde hace algún tiempo para el disfrute y el gozo de todos y cada uno de nosotros. Y antes de que la arqueóloga arribe y esté acompañándonos, yo sí quiero resaltar lo que significa ser niño en los primeros estadios y la importancia que tiene la exploración. En algún otro momento hemos compartido con ustedes que explorar pues es la forma en que los niños van entrando en el universo, van entrando en contacto con la realidad. La exploración sensorial en los primeros años de vida, para quienes nos hemos desempeñado ya desde hace varias décadas en el quehacer pedagógico, es este medio de conexión y de comprensión del mundo. Y mientras más posibilidades tengan los niños de acceder a estos ambientes, sobre todo los ambientes naturales donde los aromas, los colores, las texturas, las sensaciones, las temperaturas, están presentes, los sonidos, pues esto va a permitir que este gran repositorio, digamos, de experiencias, como se vuelve el cerebro, este callo que hay en el cerebro que permite que sean conexiones entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, tenga una enorme, enorme conectividad, desarrolle esta oportunidad de estar presente verdaderamente en el mundo, nos acompañe para entender mejor el universo, para entender cómo estamos conformados. Y es por eso que hoy nos va a acompañar la arqueóloga Mara León, a quien estamos en estos momentos esperando. Seguramente ya no tardará en estar con nosotros. Y bueno, en este sentido, si retomamos lo que yo comentaba acerca de la importancia que tiene los primeros años de vida, ahí tenemos a Mara León. ¿Cómo estás, Mara? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a Muchas todos. gracias por acompañarnos. Ella está desde Coatzacoalcos y ha Así hecho es. una pausa en su labor de ser directora de este museo del Parque Bicentenario allá en Coatzacoalcos, un museo que rescata pues una serie de hallazgos acerca de todo lo que ha venido sucediendo en el mundo, no solamente marítimo, sino también arqueológico, allá en el Parque del Bicentenario en Villa Allende, este museo de el Faro, Museo del Faro, que ya también haremos un programa para que nos lo muestre la arqueóloga Mara León. Pero hoy Claro. vamos a platicar y agradecerte de nueva cuenta, Mara, que estés con nosotros, que hagas esta pausa. La hemos traído correteando porque debo de compartirles que ayer se desveló y verdaderamente pues agradecemos el esfuerzo que está haciendo para estar hoy con nosotros. Sabemos que es un enorme esfuerzo, lo valoramos y lo apreciamos de verdad. Muchas gracias, Mara. Y estábamos Gracias. comentando qué sucede en los primeros años de vida con los niños, que pues son seres como nosotros, igual de curiosos, pero tienen la oportunidad de que les demos mucho más espacio a estas posibilidades, a estos encuentros que detonan relaciones, que detonan conexiones, como es el hecho de estar, digamos, a ras de suelo. Y la
La arqueología, también la antropología requieren para su estudio, pues precisamente estar muy en contacto con estos hallazgos fundamentales que dan cuenta de cómo hemos vivido y de por qué somos lo que somos hoy en día. Yo quisiera primero que nos compartas de entrada qué pasó con Mara cuando ella tomó la decisión de dedicarse a estas labores de la arqueología, cuando dijo, voy a estudiar arqueología. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué fue lo que te motivó como ser humano? Pues fíjate que incluso ayer estaba yo platicando, antier más o menos, estaba platicando con una amiga que me ha apoyado en el taller antropológico y me decía, bueno, es que no todos los niños, bueno, no todos los chicos, hasta que llegan posiblemente al bachillerato saben qué quieren estudiar en la universidad. Y yo le comentaba a ella, pues fíjate que yo desde que estaba en la primaria me llamaba mucho la atención los objetos materiales arqueológicos, que ahora sí le llamo, los objetos arqueológicos de personas del pasado, ¿no? Sobre todo que en esa época se observaba más los sitios arqueológicos mayas, que son los más imponentes en ese sentido, ¿no? Y me llamaba la atención saber por qué los hacían, por qué hacían esos objetos, qué hacían esas personas, ¿no? Y recuerdo mucho, bueno, para los que no conocen Coatzacoalcos, estamos en un municipio pues, muy industrial, aunque hay selva, aunque hay bosque tropical, y tenemos un río muy largo, tenemos costa, ¿no? Tenemos mucha parte de la naturaleza. Se ha permeado esta ciudad y ha crecido a través de la cuestión industrial, ¿no? Entonces, en mi época, realmente desde pequeña no teníamos el acceso a los museos, no teníamos acceso a ciertas actividades para los niños, pero sí recuerdo muy bien que Bimbo en ese tiempo sacó una colección de esas, no sé si se acuerdan de estas de estampitas que uno tenía que coleccionar y Como un pegar álbum. un álbum, ¿sí? Y sacó el álbum del Museo de Antropología e Historia. Lo recuerdo perfectamente bien y yo iba yo a la tiendita, ¿no? E iba yo pues estas estampitas, ¿no? Para poder hacer la colección, ¿no? O sea, me llamaba mucho la atención los objetos arqueológicos y también qué pasaba con estas sociedades antiguas. O sea, yo desde la primaria realmente ya tenía como ese perfil de saber sobre el otro, pero tal vez no solamente sobre el otro del pasado, sino también sobre el otro actual. O sea, porque somos diferentes, porque comemos distinto, porque somos de diferente piel, nos vemos distinto físicamente. O sea, ya me llevaba yo como con esa inquietud desde que estaba en la primaria y bueno, ya incluso en el bachillerato estuve en un bachillerato y llevé exactas, no me fui a la parte humanística, pero sin embargo, pues la arqueología abarca no solamente las ciencias sociales, ¿no? Sino también utiliza muchos recursos para las investigaciones arqueológicas, ¿no? Entonces, es muy complejo el estudio arqueológico. Y les contaré también un poquito de entonces cómo es que a través de las investigaciones en los distintos sitios en los que estuve, en las distintas comunidades, pues realmente no era como yo la arqueóloga común y corriente porque no me gustaba que los datos solamente estuvieran ahí, o sea, para los investigadores, sino que, sino que la gente de la propia comunidad supiera qué estaba sucediendo con esos datos que estaban saliendo, porque realmente era importante, o sea, realmente al final de cuentas, la propia comunidad es la que debe de toma sus propias decisiones y es la que va a conservar esos propios vestigios, ¿no? O sea, no va a llegar alguien foráneo excepto legal, ¿no? Como el INAH, que pueda hacer esa conservación o los investigadores que estén a cargo de los sitios arqueológicos, pero realmente la comunidad es la que debe de llevar a cabo este tipo de actividades, ¿no? Entonces, siempre me involucré con las comunidades, de saber qué comían, o sea, y cualquier cosa que requeríamos, pues también necesitábamos del apoyo de la comunidad, ¿no? Entonces, siempre fue como una parte
pues como de antropología social, ¿no? Que yo armaba cada vez que iba, porque el trabajo arqueológico sí es divertido, es hermoso, pero también es un poquito, pues es exhausto, ¿no? O sea, son largas jornadas que tienes que estar haciendo en campo o estando en gabinete, ¿no? Entonces, pues también era una distracción para mí estar conviviendo y conversando con la comunidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que pues uno se da cuenta, por supuesto, de lo típico que dice la comunidad, no, ya encontraron la olla de oro, ¿no? O se van a robar lo que están localizando, ¿no? Entonces, esas preocupaciones también por las cuales yo pasaba de que decía, no, pues es que no estamos encontrando eso, o sea, hay que, este tipo de pensamientos ya no, pues no deberían de existir, ¿no? Y que ellos supieran bajar esa información científica a la comunidad. Realmente es hasta cuestiones personales que yo regreso a Coatzacoalcos, andaba viajando igual por el trabajo, pero que un día, en ese tiempo tenía un hijo mi hijo tenía 5 años, estaba en el preescolar y, y no había como muchas alternativas aquí en la ciudad para poder dar actividades o cursos para niños, ¿no? Y entonces en una charla de café, porque pues muchas de las cosas que se crean son en alguna plática, en algún cafecito, o sea, salen las ideas, ¿no? Y tomó la decisión sola de poder hacer un taller que le llamo al inicio taller de arqueología infantil y hago toda la planeación de actividades, las fechas, o sea, un mes, ¿no? Lo publico un mes en redes sociales. Para ese tiempo, pues realmente ni se utilizaba mucho, bueno, yo no utilizaba mucho ni el Facebook, ni el Twitter, ¿no? Y cuestiones como, pues sí, la fotografía, pero el video no era tanto. Y lanzo la convocatoria y la verdad es que tuvo mucho éxito. O sea, hay muchas personas, sobre todo pues los padres de familia, que son los que están interesados en ciertas temáticas, son las que van a llevar al niño a conocer ciertas actividades, ¿no? Ciertas temáticas. No es, o a veces es el propio niño que dice, yo quiero ir ahí, dependiendo de la difusión que se haga del evento, ¿no? Entonces, es a partir de ahí que se conforma el taller solamente de arqueología y conforme pasan los meses se va haciendo un poquito más grande el proyecto porque empieza la gente que está llegada a mí, que actualmente incluso muchos de ellos son mis amigos, porque al final de cuentas estos proyectos son muy humanos, ¿no? O sea, no son humanos en el sentido de que hasta tengo una comadre que está en la sierra, ¿no? Que me hice comadre de ella y que ella estaba estudiando en la Universidad Veracruzana Intercultural, ella es popoluca, y que vino junto con otras personas a hacer un taller muy hermoso que me fascina, que es el de las tortillas de colores, por ejemplo, ¿no? Del maíz de colores que tienen en la sierra. Y los niños es, podían saber cómo plantaban estas personas y crear sus tortillas de colores, ¿no? Entonces, se crea el taller antropológico porque ya son antropólogos, son ingenieros, son eh, ambientalistas, promotores, artesanos, bueno, en fin, es muy amplio el grupo y no solamente es el taller, hacemos cursos de verano, nos invitaban a otros municipios, nos invitaban otras instituciones y realmente, o sea, ya vamos a cumplir 10 años, realmente por la pandemia, por cuestiones personales también, por cuestiones de todos los demás compañeros laborales, se ha podido restringir un poquito las actividades, pero sí seguimos manteniendo, ¿no? Y para mí, por supuesto, el promover divulgar la arqueología desde que los niños son unas esponjitas, ¿no? Es otro sentir, porque además nosotros hacemos las actividades de una manera diferente
a la práctica que hacen cotidianamente en la escuela, ¿no? Entonces, muchas mamás decían, el lápiz y el papel, no, no necesitamos eso, no, no es de que lleguemos y nos vamos a sentar en una mesa y escuchar a alguien, no, son completamente lúdicas. Entonces, creo que ese es el primer impacto de los niños cuando llegan a nuestras actividades, porque los recursos didácticos, los recursos de aprendizaje son diferentes a la escuela, ¿no? Incluso hay escuelas que, pues a las que hemos llegado, que nos invitan a dar ciertas actividades porque refuerzan lo que están viendo en clase, ¿no? Eso es bien importante. O sea, yo actualmente hay chicos que ya están en la universidad, que alguna vez les di talleres y en la actualidad que estuvieron en bachillerato o ciertas temáticas que nosotros estuvimos dando en el taller sobre arqueología, nos comentan, yo ya lo sabía, o sea, empezó el maestro a decir la clase y ya lo sabía, ¿no? O sea, lo sabía porque yo lo aprendí contigo. O sea, y estamos hablando de temáticas que las vieron muchos años atrás. Bueno, y que vivieron una experiencia, porque Así, estamos hablando, si bien la formación es desde la perspectiva de la arqueología, la antropología, pues hay toda esta fundamentación de una ciencia que es totalmente activa y que te implica. No podemos pensar en estos ejercicios sin que el ser humano esté implicado, porque aquel ser humano que se atreve a adentrarse en una experiencia que requiere de todos sus sentidos, literalmente, pues ya estamos hablando de una vivencia totalmente distinta a un ejercicio, digamos, pasivo que en algunas ocasiones puede suceder. Y antes de continuar con esta charla, yo quiero darle la bienvenida a uno de los beneficiados con estos talleres, a un consumidor de contenidos valiosos que ha promovido la arqueóloga Mara León. ¿Cómo estás, Ricardo Magdiel Carrión? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Dónde estás? ¿En Coatzacoalcos o en dónde? Sí, exactamente. ¿Cuántos años tienes? 11. 11 años. ¿Y estás cursando ahorita, ya empezaste clases con quinto o con sexto? Ya con secundaria. Ya con secundaria. Órale, eres de los más chiquitines, de los más pequeños, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. ¿Cuándo cumples años? ¿En octubre, noviembre? Sí, en octubre, el 25 de octubre. Mira, muy bien. Pues bienvenido. Ahorita vamos a escucharte un poquito más. Nos da muchísima alegría que estés con nosotros, porque queremos que nos compartas lo que ha significado para ti toda esta experiencia. Y antes de que esto suceda, vamos a escuchar un poquito más a la arqueóloga Mara León. Aquí permanece porque verte, pues es una alegría saber que hay niños como tú tan interesados en estos temas. Muchas gracias. Mara, yo quisiera detenerme un poquito en lo que significa para un ser humano la influencia de ciertos estímulos que de pronto ya no tenemos tan al alcance de la mano como suponer un álbum de estampitas del Museo Nacional de Antropología e Historia. A mí me encantaría que ahorita los niños pudieran tener, digo, vemos, siempre hay propuestas valiosas, pero creo que pues hemos migrado, ¿verdad? Los intereses. Y es valioso que lo comentes porque de pronto pensamos que es primero, ¿verdad? ¿Qué consume el ser humano? Y tiene que ver con que a veces creemos que los seres humanos consumimos aquello que solamente nos interesa, pero si no ampliamos nuestra gama de opciones, como sucedió contigo, en una experiencia de un álbum que te daba información y que a ti creó este contacto tan profundo. Sin embargo, tú has trascendido esto, lo has llevado a la experiencia en todos sentidos con los talleres que ofreces a los niños. ¿Desde qué edad has empezado a trabajar con ellos? desde los 3 años. Desde los 3 años. Y bueno, yo supongo que lo que más disfrutan es esta parte de poder estar en contacto con elementos naturales, porque no es solamente la posibilidad de ir rescatando a lo mejor estas experiencias como lo hacen los arqueólogos de vestigios, sino también crear los vestigios. Cuéntanos un poco acerca de esto, por favor. Pues es que, mira, lo que pasa es que, como te decía, el investigador, ¿no? Crea la información para los científicos, ¿no? Y al menos creo que en el taller la divulgación científica debe de ser una divulgación significativa. Nosotros lo que queremos es la conservación, o sea, es una herencia que se nos ha dejado
nos ha dejado sin que nosotros la pidamos, ¿no? Ahí está. Y eso nos crea una identidad, pero entonces, ¿cómo poder decir, bueno, eso me importa, porque es aburrido, ¿no? La historia es aburrida, o sea, todos, tal vez la paleontología es como lo que más llama la atención, ¿no? Los restos óseos de mamuts, o sea, de la megafauna en los niños, pero ¿cómo es entonces visualizar a los grupos humanos de la antigüedad y qué tienen que ver conmigo? Porque es importante. Y entonces a través de las actividades que nosotros realizamos, siempre recordaré, por ejemplo, hacemos recursos de la pintura, hacemos recursos del barro, hacemos recursos de la cestería, de las lenguas, y lo que hacemos es que los niños puedan observar y contrastar su realidad, ¿no? Puedan tocar, puedan oler, puedan hacer. Siempre recordaré, son muchas las experiencias, por supuesto, ¿no? Pero de las cosas que recuerdo ahorita en este momento es, por ejemplo, una niña estábamos viendo las cuevas, ¿no? Sobre todo las cuevas en el norte del país, donde hay vestigios todavía de cestería. Entonces hacemos una actividad, una dinámica, ¿no? Y la niña estaba haciendo, y me volteé a ver y me dice, realmente el día en el que yo vuelva a comprar otra artesanía, la voy a cuidar mucho. Le voy a dar ese valor, porque es tan difícil poder realizar esto. Y una niña muy pequeña, ¿no? O sea, sin que yo hiciera un cuestionamiento mientras ellos hacían la práctica, ¿no? O sea, están haciendo la práctica, pero están dialogando internamente sobre lo que están haciendo. Y ese fue su comentario, ¿no? O sea, no es que sí, ¿no? O no regatear a las personas en la actualidad, porque de alguna otra manera las actividades que hacemos, pues muchas de ellas, no solamente en la parte ambiental, ¿no? Con la conformación de los animales que consumían y demás, también están viendo un impacto actual con ellos mismos, ¿no? Entonces, lo que queremos es gente que sea reflexiva, que sea crítica, y son niños que al final de cuentas hemos hecho 3 grupos de niños que han sido niños talleristas y que los hemos llevado a dar actividades en plazas comerciales, hemos hecho intercambios con grupos de la sierra y hemos llevado, o sea, los talleres de excavación arqueológica que los propios niños están haciéndole a otros niños. Ya no somos nosotros, ¿no? O sea, hasta ese punto es que ha llegado nuestro taller, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Que sean niños reflexivos, niños críticos, porque es a través del juego, pero creo yo que es muy importante que no solamente llegues a captar la información, ¿no? Que te están proporcionando. Tú vas deshilachando esa información y la estás contrastando con tu realidad, pero también creo yo que es importante que no se quede ahí, ¿no? Sino que sea proporcionada, porque muchas de las veces se da la información a los adultos y no se baja. Si de por sí la tradición oral se está perdiendo, o sea, uno le pregunta a los niños, o sea, por ejemplo, cosas incluso ya ni de la revolución, ¿no? Tal vez eso nos tocó a nosotros de los abuelos, ¿no? Pero cosas muy cercanas donde los papás sí saben, pero nunca lo dialogan en una tarde de comida, en una tarde de fin de semana con los niños, ¿no? Entonces aquí nosotros, por ejemplo, tenemos el río y el mar y había mucha pesca antes, ¿no? Como desde la época prehispánica los grupos han tenido sus canoas, sus coyucos y los han utilizado para el comercio y la pesca. Sin embargo, en la actualidad los niños ya no les interesan esas prácticas, ya las olvidan, se están olvidando de su entorno, ya no conciben el río o ciertamente conciben ciertos espacios naturales de aprovechamiento como ir nada más a refrescarse, pero no para otras actividades que antes hacían, ni siquiera de hace 100 años, o sea, de menos de hace 100 años, ¿no?
Y son cosas que los padres, o sea, de nuestra edad, las saben, pero ya no las están transmitiendo a los niños. Entonces también se están perdiendo muchas cosas, ¿no? Y eso habla de la conservación de este patrimonio cultural, tangible o intangible, que necesitamos abordar y necesitamos proporcionarla a todo el público, ¿no? Y eso no implica que un niño de 3 años, de 5 años no la pueda obtener. O sea, la puede obtener tanto una persona de esa edad como una persona mayor, ¿no? Entonces, la cultura es para todos, ¿no? La educación debe de ser para todos y hay muchos otros compañeros que también se dedican a esto, ¿no? Y se construye ciudadanía, que es fundamental, Así porque es, yo o no sea, puedo sentirme parte de una comunidad si no conozco mi comunidad, si no conozco mis orígenes, ni tampoco es muy complejo que yo pueda promover iniciativas de mejora si no entiendo todo lo que conlleva estos procesos, desde algo tan simple como lo que acabas de mencionar, como hacer una pieza artesanal que de pronto nos parece muy fácil, porque no hemos pasado por el proceso, desde cortar la fibra, desde ablandar la fibra, desde teñir la fibra, desde moldear esa fibra hasta constituirla en una pieza y después llevarla a vender y cargar esa pieza, que son una serie de procesos, porque a veces incluso hasta los artesanos no cobran. Yo recuerdo muchísimo una experiencia en Chiapas que no cobran ciertos elementos porque ahí los tienen y consideran que no hubo una erogación porque alimentaron al borrego que les dio la lana. Pero ¿cómo alimentaron al borrego que les dio la lana? Hay esta necesidad de entender muchísimo cómo son los procesos. Y yo quisiera aprovechar para que Magdiel nos platique, Ricardo Magdiel Carrión. Aquí está pues, la arqueóloga Mara León, que ha sido tu maestra y tu compañera también, porque algo que nos está compartiendo ella es cómo los niños se van convirtiendo en facilitadores. ¿A ti qué te ha tocado vivir? Cuéntanos cómo te aproximaste por primera ocasión a estos talleres. Mi primera vez que fui a ese taller estaba creo que muy pequeño, de 5 o 6 años por ahí. ¿Y qué recuerdas de esa ocasión? Que fue muy divertido. Primero me quedé sorprendido. Yo decía, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es el otro? Porque cuando ves, una cosa es que lo veas en la tele o en películas, otra cosa es que la veas físicamente y que lo puedas tocar. Eso llama mucho la atención también. Ese, eh, en ese taller hicimos modelado de barro. Había muchas figuras y instrumentos que se ocupaban en la antigüedad para hacer vasijas o vasos de ese material. Yo veo tu indumentaria y no puedo evitar darme cuenta de que por ahí hay un interés también importante como hablaba la megafauna, ahorita la arqueóloga Mara León, que nos hablaba, ahí están algunos, que es un triceratops y un pteranodonte y un tiranosaurio, si sé un poco, yo también tuve hijos aficionados a los dinosaurios. ¿Te gustan los dinosaurios, Maquia? Sí, sí, me gusta. He tenido libros y he visto muchas películas de documentales. Y sí, me llama mucho la atención. Oye, ¿y qué pasó después de ese primer encuentro con el taller que dices que fue más o menos cuando tenías 5 años? Hace poco realmente, hace 6 años. Para ti es la mitad de tu vida, pero para nosotros que ya avanzamos, pues es poquito. Cuéntanos cómo fue sucediendo este proceso de seguir acercándote a estas experiencias. Pues la verdad, seguía todavía más días y me quedé sorprendida y dije, ah, ya quiero que sea el día siguiente, quiero ver qué pasa, qué nos toca hoy. Y eso también me llamó mucho la atención, que hacen diferentes, digamos que, ejercicios por cada día y nos tomamos nuestro tiempo también. ¿Recuerdas alguno de estos ejercicios como los que ahorita nos compartía Mara, la arqueóloga Mara León? ¿Alguno de estos ejercicios que te haya llamado mucho la atención, que haya sido de los que más has disfrutado?
el modelado en barro y las lenguas indígenas, como el náhuatl. Yo habían palabras que no sabía. Y yo decía, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es el otro? Porque es una lengua que no conoces, que se te parece extraña, como el inglés, francés, italiano. Pero esto es de nuestras raíces. Esto se forjó de nosotros. ¿Qué palabras descubriste en esas lenguas que te acuerdes ahorita? Algunos animales, pero ya la verdad, ya Ya se te no, olvidaron un poquito. sí. Aguacate, por ejemplo, viene del náhuatl, si no me equivoco, porque luego también puede ser que yo ahí ande. Tenemos tomate también. ¿Qué más tenemos por ahí en la reserva de mi memoria? Xochitl, pues bueno, es flor y bueno, y Ujú. hay muchas lenguas indígenas. ¿Y a ti te ha tocado facilitar talleres o solamente has sido participante activo de alguno de estos talleres? Creo que participante, pero sí, cuando crecí sí ayudaba a veces porque yo ya conocí un poco de eso. Porque a veces, como son muchos niños, los maestros a veces no pueden atender a todos y pues uno de buena manera dice, ah, te explico, pero no, pues a nivel de ellos no, ni en los talones les llego. Oye, Ricardo Magdiel, también me gustaría que nos pudieras comentar, cuando ves a los niños muy pequeños, ¿qué observas tú cuando tienen estas primeras experiencias? ¿Te ha tocado convivir con niños muy pequeños en los talleres? Ah, sí, un ejemplo es mi hermana. ¿Cuántos años tiene tu hermana? Pues cuando entró creo que tenía 5 o 6 ¿Y y qué le gustó observaste? demasiado, se emocionó cuando vio porque también le tocó modelado en barro y estaba haciendo figuritas y me está diciendo, mira, mira, mira. Y se emocionó demasiado, es muy interesante, la verdad. ¿Recuerdas qué sensación experimentaste tú la primera vez que tuviste contacto con el barro, con la arcilla? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo sentiste tus manos? ¿Esperabas esas sensaciones que experimentaste? No, yo pensé que era algo, digamos que menos pegajoso, pero al formar el tiempo hace una figura, pero sí lleva tiempo que repose en el sol para que se haga la figura. Y si son de más tamaño, más tiempo. Es curioso porque de acuerdo a la región geográfica, el barro va sufriendo modificaciones porque está cargado de la esencia de cada lugar. Entonces, desde color, desde textura, desde facilidad o no para aglutinarse, desde requerimientos de hidratación, hay mayores o menores requerimientos de hidratación de acuerdo al lugar en donde se va produciendo y a la tierra. Hay barros que son muy rojos, muy intensos en sus tonalidades y hay otros que son más terracota, digamos, que se mimetizan más con el medio ambiente. ¿Cómo es el barro allá con el que tú has trabajado? Era moldeable, no era tan duro como o rasgoso. Era fácil de manobrear y la verdad me gustó ese barro porque podías hacer figuras de cualquier tipo, hasta un animal o hasta una vasija o chiquita. ¿Y has pensado un poquito en esta experiencia en tu vida adulta? Si quieres continuar colaborando de alguna forma con esta experiencia o si va a influir en tus estudios en el futuro. Sí, yo sí, hubo un tiempo que quería ser paleontólogo, pero no se me quita esa idea, la verdad, sí me gustan mucho los dinosaurios y me interesó eso. Es una de mis pasiones que digamos, si tengo la oportunidad, yes, le entro, pero si no, pues es complicado encontrarlas. Nosotros estamos realizando esta emisión en el municipio de San Pedro Garza García, donde hay muchos niños como tú. Y cercano a este municipio se encuentra General Cepeda en el estado de Coahuila, digo, relativamente cercano, digamos, más cerca que Coatzacoalcos. Ah, Y en sí, ese municipio ha habido muchos hallazgos de dinosaurios. Bueno, no muchos, pero sí hallazgos importantes.
Y también en el estado de Nuevo León, en el municipio de Mina, ha habido hallazgos de mamuts. Así que bueno, si tienes ese interés, te podemos recibir acá con muchísima alegría para que vengas a darle una buscadita, porque seguramente te vas a encontrar. De perdido puntos de flecha, eso estamos seguros. Además de que tenemos una zona arqueológica que es Boca de Potrerillos, una zona interesante de un grupo seminómada, es decir, un grupo que no se asentaba de manera permanente, sino que iba migrando de acuerdo a las estaciones del año, pero que dejó vestigios en las rocas, petroglifos, en relación con las cuentas lunares, los Los días que iban fósiles. transcurriendo. Sí, también había fósiles y también había representaciones del sol, del movimiento solar, del amanecer, etc. Entonces es muy, muy interesante. Pues Magdiel, nos da mucha alegría escucharte. La verdad es que Gracias. saber que tienes este interés y que lo han disfrutado tantos niños. ¿En dónde te tocó vivir estos talleres? ¿En el Parque Bicentenario o en dónde? Eh, una vez, sí, he sido en el parque y creo que 2 veces en la casa de la maestra Mara. Muy bien. Sí, bueno, que siempre uno termina utilizando sus propios espacios como espacios abiertos, valga la redundancia. Mara, ya nos quedan 5 minutos y antes de Sí. despedirlos a los dos, yo sí quisiera pedirte a ti, arqueóloga, que nos compartas un poco más cómo crees que nos toca a quienes convivimos y participamos activamente en la vida infantil, independientemente de los roles que nos toque vivir con la infancia, ya sea como maestros, como padres, todos somos coaprendices. ¿Cómo podemos ir promoviendo este nivel de sensibilidad a través de un enfoque que realmente le dé lugar al patrimonio material y material? ¿Cómo podemos ir generando estas conexiones con los niños, este interés? Mira, yo creo que eh, primero es una cuestión propia, ¿no? Porque te debe de gustar. Al menos yo soy de las personas que hago esto porque realmente me apasiona, porque no, entonces no voy a quitar el dedo del renglón, porque me interesa el ser humano, porque soy muy empática, eh, incluso mi casa es su casa, o sea, por eso es mi taller. Eh, Creo que desde ahí tienes que comenzar, porque las actividades no solamente son datos, ¿no? Las actividades es una cuestión social, es una cuestión donde los niños que vienen no solamente vienen a tomar la actividad, vienen a socializar, porque ya es algo que no se practica ni se realiza en muchas áreas y lo requieren los niños, lo requieren para continuar su vida, ¿no? Y además ser empáticos y conocer al otro, ¿no? A través de esas actividades, esta diversidad que tenemos cultural, esta diversidad de personas que vivimos en nuestro país o que vengan de otros países y tener un respeto mutuo por estas sociedades, por estos otros grupos culturales, por todas estas características que tengan, ¿no? No solamente del pasado, sino de nuestro presente, porque por eso vamos a seguir construyendo una mejor sociedad. Y pues yo creo que esa sería la base y por supuesto los recursos pedagógicos que uno tenga, ¿no? Y siempre estarnos apoyando, hacer redes, ¿no? En todo el país de las personas que practicamos este tipo de actividades que nos gustan, ¿no? Y que lo hacemos por un bien común. O sea, yo creo que sí, hay trabajos que nos pueden pagar por hacer esto, entonces es doble motivo de felicidad, ¿no? Porque pues tenemos que sobrevivir de algo, pero creo que sí es una parte completamente personal. O sea, yo no me viví, yo no, yo siempre estoy pensando, ¿no? Estoy pensando y voy a descansar un momento, pero no, todo el tiempo estoy viendo y creando y creando y creando y creando. Pareciera que la pandemia no hubiéramos podido hacer nada, ¿no? Pero creo que es mucho más trabajo el que nos está dejando esta pandemia, ¿no? Hay muchas problemáticas que tenemos en nuestro país, pero esta pandemia nos va a seguir generando otras nuevas, ¿no? O siendo más difíciles las que ya estaban.
Y creo que en la infancia, los adolescentes que no han salido a las calles para ver realmente cómo se vive esta pandemia, como la vivimos nosotros los adultos, nos va a dejar marcados a nosotros. Y creo que también eso forma parte de nuestra identidad, nuestro grupo social, lo que queremos para el futuro, qué queremos para nuestros niños. Bueno, estás cerrando con una reflexión verdaderamente valiosa, el preguntarnos nosotros como adultos qué sentido de responsabilidad tenemos en relación con el mundo que estamos construyendo para los niños de hoy que ya están aquí. No son, yo no coincido y creo que vale la pena la reflexión en que sean el futuro, son el presente y nos toca trabajar con ese presente y sí generar estos espacios de reflexión y definitivamente comprender que la ciudadanía en la infancia y en cualquier momento de la vida pues no se construye solamente desde la perspectiva de conocer los derechos y las responsabilidades, sino a través de la construcción de una identidad y que hay muchas variables que la van edificando desde la comprensión profunda de nuestros orígenes y de nuestro paso por el mundo, nuestra historia y aquellos valores que conforman a nuestras sociedades. Y bueno, por último, también quisiera despedir con un comentario final a Ricardo Magdiel Carrión. ¿Cuál es la invitación que les haces a todos los niños, Ricardo, en relación con lo que significa conocer un poquito más la paleontología, la arqueología, todas estas disciplinas que nos hablan de nuestra historia? Que sería un gusto que fueran, la verdad, porque es muy interesante. Y como menciono, es diferente a ver en la tele o en Nat Geo, que ahí viene más, que estarlo manobreando y hacerlo en físico, porque lo disfrutas más haciéndolo. Y algunos creerán que es aburrido, pero llama demasiado la atención y te quedas sorprendido al ver cosas distintas a lo que estás acostumbrado. Sí, sobre todo para entender cuál ha sido la forma en que hemos venido entendiendo, transitando, encontrándonos como seres humanos. Simplemente el comprender que, por ejemplo, cuando vemos una edificación como una pirámide, debajo de esa pirámide hay otros momentos constructivos de civilizaciones distintas que utilizaron este basamento para edificar nuevas formas de entenderse, nuevas sociedades. Nada más esas capas, como hace rato también decías, hay niveles de comprensión de la realidad y esto a veces no lo tenemos claro. Incluso algunas de nuestras más famosas iglesias están edificadas encima de pirámides majestuosas y eso también habla de la forma en que nos organizamos como seres humanos y el valor que le damos a ciertas realidades. Así que lo que has comentado de atrevernos, yo creo que ese es el mensaje central, que los niños y los adultos juntos nos atrevamos a primero adentrarnos. Y hay muchas maneras de hacerlo. Hay museos, hay talleres, hay espacios naturales. Y no, ahorita la arqueóloga Mara León mencionaba también la pandemia. La pandemia ha traído dificultades serias, muy, muy serias a todo el universo y también ha traído frutos. De pronto no alcanzamos a verlos. Es el hecho de que estemos encontrándonos. Si no hubiera sido por esta pandemia, seguramente no nos habríamos encontrado. Y hay tantas posibilidades abiertas para que vayamos conociendo mientras tenemos la oportunidad de estar en el exterior de manera más relajada. Pues podemos ir conociendo desde museos hasta excavaciones, diferentes sitios. Así que hay toda una invitación para que disfrutemos. Pues ya se nos está acabando el tiempo. Gracias, Ricardo Magdiel Carrión. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Coatzacoalcos. Nos da Sí, alegría que Gracias. estés allá. Igualmente. Muchas gracias. Come muy rico porque allá se come delicioso. Y acá también, pero es distinto. Así que bueno, un día intercambiaremos platillos. Gracias también a la arqueóloga Mara León por estos momentos en que hemos compartido. Muchas gracias por darte el tiempo, no, Mara. gracias a ti, Elisa, y por supuesto, pues, si quieren ver más de nuestro trabajo, estamos en una página de Facebook, una fanpage, que es Taller Antropológico Coatzacoalcos. Y ahí pueden buscar información y nosotros estamos generando estas redes precisamente para que entre todos maestros y ciudadanos podamos además tener próximamente
más presente aún a Mara con nosotros. También en el Colegio de Descubridores estamos buscando estas formas de encontrarnos y empoderar a los niños. Así que no se pierdan y busquen ahí Taller Antropológico, que van a encontrar mucha información. También nos pueden buscar ahí en el Colegio de Descubridores y vamos a seguir invitándolos para tener estos encuentros. De acuerdo a lo que buscamos y a lo que pretendemos construir como ciudadanía infantil, pues cada uno de nosotros tenemos que ir generando estos espacios. Gracias al municipio de San Pedro Garza García, al alcalde Miguel Treviño, a la doctora Marta Eugenia Sañudo y a todos y cada uno de los ciudadanos que ahorita nos ven o que van a reproducir este video y que permiten que estas buenas noticias se compartan, que los niños no solamente tienen la oportunidad de explorar el mundo, sino de facilitar que el mundo sea explorado por otros niños. Gracias a todos quienes forman parte del taller antropológico por acompañar el esfuerzo y el impulso de Mara León. Y estaremos encontrándonos en otros momentos. Quédense con nosotros porque a continuación viene Diego Cuesi con participación ciudadana y el viernes tenemos programas especiales para adulto mayor. No se vayan, Mara y Ricardo, quédense un momentito y gracias a todos nuestros espectadores. Les enviamos un fuerte abrazo y que tengan muy buen día. Hasta pronto.